San Francisco, 1906. Un terremoto destroza la ciudad y entre los escombros un banqueiro moribundo hace una confesión que cambiará todo. Lo que le cuenta a su rescatador sobre familias destruidas, propiedades robadas y documentos escondidos parece increíble. Pero hay un detalle que él no sabe. Ese rescatador es el hijo de una de las víctimas. Lo que viene después es una historia real de justicia, coraje y redención que te va a dejar sin palabras. Antes de empezar, deja tu like para que este canal siga creciendo y pueda traerte más historias como esta. Suscríbete para que no te pierdas ningún video que subo. Y comenta abajo de qué país me estás viendo. Así entiendo mejor quién me acompaña y puedo hacer contenido cada vez más pensado para ti. Ahora sí, sin más vueltas, vamos a la historia. Nunca voy a olvidar el ruido que hace la tierra cuando decide moverse de verdad. Es un sonido grave que viene de abajo y parece que el mundo entero está siendo arrancado del lugar donde siempre estuvo. Eran las 5:12 de la mañana del día 18 de abril de 1906, cuando mi cama empezó a sacudirse como si alguien estuviera tratando de tirarme al suelo. Y antes de que pudiera entender lo que estaba pasando, ya había caído de verdad, con la cara golpeando el piso de madera que temblaba tanto que parecía vivo. El ruido era ensordecedor, una mezcla de madera partiéndose, vidrio rompiéndose en 1000 pedazos y ese rugido profundo de la tierra que hacía vibrar mis huesos dentro del cuerpo. Logré arrastrarme hasta la puerta de mi cuartito minúsculo, allí cerca del barrio chino, y cuando miré hacia la calle vi el infierno descendiendo sobre San Francisco con toda la fuerza que la naturaleza había guardado para nosotros. Edificios enteros se estaban derrumbando como castillos de naipes, y la gente corría para todos lados gritando en inglés, chino, italiano y todos los otros idiomas que hacían de esta ciudad el lugar más mezclado del mundo. Vi a una mujer saliendo de su casa todavía en camisón, cargando un niño en cada brazo y llorando tan fuerte que pude oírla incluso con todo ese ruido infernal alrededor. Cuando el temblor finalmente paró, después de lo que parecieron horas, pero deben haber sido unos 45 segundos de puro terror, la ciudad era irreconocible. El humo empezaba a subir de varios puntos diferentes porque el gas de las tuberías estaba fugando y prendiendo fuego, y yo sabía que aquello iba a ser mucho peor que el terremoto en sí, porque fuego en una ciudad hecha de madera es como darle fósforos a un niño dentro de un granero lleno de paja seca. Yo trabajaba como bombero voluntario, así que ni pensé 2 veces antes de salir corriendo hacia la estación más cercana, pasando por encima de ladrillos, pedazos de techo y cosas que prefería no mirar con mucha atención. Cuando llegué allá, el capitán Brennan ya estaba organizando los equipos con esa cara seria suya, y fue ahí que empezó el trabajo más duro que hice en toda mi vida. 3 días después del terremoto, la ciudad todavía estaba ardiendo en algunos lugares y el aire tenía ese olor terrible de madera quemada, mezclado con otras cosas sobre las que uno trataba de no pensar mucho en lo que eran. Yo estaba buscando sobrevivientes en un área que había sido el corazón financiero de San Francisco, donde los bancos grandes estaban todos alineados como soldados de piedra que ahora estaban caídos unos sobre otros. La mayoría de las personas que encontrábamos vivas ya habían sido rescatadas en los primeros 2 días, así que ahora el trabajo era más de recuperar cuerpos y tratar de identificar quién era quién, lo que era una tarea que nadie quería hacer, pero alguien tenía que hacer de todos modos. Yo estaba trabajando con Roberto Mendoza, un buen tipo que había venido de México unos 5 años atrás y que siempre tenía una palabra de aliento, incluso cuando todo parecía perdido. Estábamos cavando en los escombros de lo que había sido el Banco de Crédito de San Francisco, un edificio enorme de 4 pisos que ahora era solo una pila gigante de piedras y vigas de hierro retorcidas.
Yo estaba a punto de desistir de esa área e ir a otro lugar cuando escuché un sonido débil, casi como un gemido, viniendo de debajo de una viga grande que había caído en diagonal y creado un espacio pequeño debajo de ella. Me agaché y miré dentro de ese agujero oscuro, y fue cuando lo vi por primera vez. Era un hombre viejo, debía tener unos 60 y tantos años, todo cubierto de polvo gris que lo hacía parecer una estatua que había cobrado vida. Sus ojos se abrieron cuando la luz del sol le dio en la cara, y trató de decir algo, pero la voz salió tan baja que tuve que meter la cabeza casi entera en ese agujero para poder oír. «Necesitas sacarme de aquí», dijo con una voz ronca que parecía que la garganta estaba llena de arena. «Tengo algo que necesita ser dicho antes de que muera». Yo respondí que conservara las fuerzas y que los médicos iban a llegar pronto, pero en el fondo sabía que ese hombre no tenía mucho tiempo. Se podía ver por el color de su piel y por la forma en que el pecho subía y bajaba con dificultad. Llamé a Roberto y 2 tipos más, y empezamos el trabajo delicado de levantar esa viga sin hacer que el resto de los escombros se derrumbaran encima del viejo. Tomó casi 1 hora, con nosotros usando palancas y pedazos de madera como apoyo, y todo el tiempo el hombre se quedaba mirándome con esos ojos claros que parecían querer contarme algo urgente. Cuando finalmente logramos sacarlo de allí, vi que sus piernas estaban aplastadas de una manera que no tenía arreglo, y había sangre seca por todo su cuerpo. Lo acostamos en una camilla improvisada que era solo una puerta vieja que habíamos encontrado. Y fue ahí que agarró mi mano con una fuerza que no esperaba de alguien tan lastimado. «No hay tiempo para médicos», dijo mirándome directo a los ojos, «y necesita escucharme porque esto es demasiado importante para morir conmigo». Le pregunté quién era y respondió que se llamaba Héctor Ashford y que era el presidente del banco que se había derrumbado encima de él, como si aquello fuera algún tipo de justicia divina que él medio que ya estaba esperando. «Hijo», continuó mientras yo trataba de hacerle beber un poco de agua, «usted no sabe quién soy, pero yo destruí a mucha gente buena en esta ciudad, y ahora que la muerte está aquí a mi lado, no puedo llevarme esto al otro lado». Roberto me miró con esa cara de quien piensa que el tipo está delirando, pero había algo en los ojos de Ashford que me decía que estaba hablando en serio, una claridad extraña de quien finalmente decidió soltar un peso que cargaba hacía demasiado tiempo. Ashford empezó a hablar, y cuanto más hablaba, más sentía un frío en el estómago que no tenía nada que ver con el viento frío que soplaba entre los escombros. Contó que durante años había montado un esquema junto con un abogado llamado James Patterson, donde ofrecían préstamos a familias chinas que querían comprar propiedades o expandir sus negocios, préstamos que parecían demasiado buenos para ser verdad porque eran exactamente eso. Las familias firmaban los papeles todos felices, explicó con la voz cada vez más débil, y cuando llegaba la hora de pagar, nosotros cambiábamos los términos del acuerdo, aumentábamos los intereses de una manera que ellos nunca iban a poder pagar, y entonces cuando no podían, nosotros ejecutábamos la deuda y nos quedábamos con las propiedades. Pero lo peor ni siquiera era eso. Lo peor era que nosotros falsificábamos documentos falsos, diciendo que las propiedades siempre habían sido del banco. Y los documentos verdaderos que probaban que esas familias eran las dueñas legítimas los guardábamos encerrados en una caja fuerte. Sentí mi boca secarse y le pregunté a cuántas familias les había hecho eso. Cerró los ojos por un momento, como si estuviera contando, y después dijo que eran más de 40 familias a lo largo de 5 años. La mayoría china, porque eran más fáciles de engañar, ya que muchos apenas hablaban inglés y no entendían bien las leyes americanas.
Hubo una familia Chen en 1901, continuó, y cuando dijo ese nombre sentí como si alguien hubiera clavado un cuchillo de hielo en mi pecho. Eran dueños de una casa bonita allí cerca de Grant Avenue. El hombre trabajaba con telas y la mujer hacía costuras en casa, y tenían un hijo pequeño que debía tener unos 10 años en esa época. Nosotros les quitamos todo, los dejamos sin nada, y algunos meses después el hombre murió, creo que de pena mismo, y la mujer se quedó sola tratando de criar al niño. Ya no podía oír bien porque había un zumbido alto en mis oídos, pero forcé mi atención de vuelta hacia él cuando me di cuenta de que estaba hablando sobre documentos. Los papeles verdaderos, dijo agarrando mi mano de nuevo, están en la caja fuerte subterránea del banco, esa que está 2 pisos debajo del nivel de la calle y que fue construida para aguantar cualquier cosa. La combinación es 18, 03, 39, la fecha de mi nacimiento. Y adentro están todas las escrituras verdaderas, todos los contratos originales, todo lo que prueba que esas familias eran las dueñas legítimas. ¿Por qué me está contando esto?, pregunté con la voz saliendo más dura de lo que pretendía. ¿Por qué ahora, después de tanto tiempo? Tosió, y sangre salió de su boca manchando la comisura de los labios. «Porque voy a morir de todos modos», respondió. «Y tal vez si alguien sabe la verdad y puede arreglar al menos un poco del daño que hice, tal vez Dios tenga un poco más de piedad de mí del otro lado, aunque sé que no merezco ninguna». Iba a preguntar algo más, pero su respiración se volvió irregular y los ojos empezaron a perder el foco. Roberto se acercó y puso la mano en el cuello del viejo, y después de unos segundos negó con la cabeza hacia mí. Ashford había muerto, llevándose consigo toda esa culpa que había cargado por tanto tiempo, pero dejando atrás la llave que podía abrir la puerta a un poco de justicia. Me quedé parado allí, mirando ese cuerpo sin vida, y fue ahí que la realidad cayó encima de mí, como otro edificio derrumbándose. La familia Chen que había mencionado era mi familia, ese niño de 10 años era yo, y el hombre que había muerto de pena era mi padre. Esa noche no pude dormir. Me quedaba dando vueltas de un lado para otro en el saco de dormir que habíamos montado en el campamento temporal de los rescatadores. Roberto se dio cuenta de que había algo mal y vino a sentarse a mi lado con esa forma tranquila que tenía, y terminé contándole todo, desde la confesión de Ashford hasta la parte sobre mi familia que había guardado dentro de mí por tanto tiempo. Mi padre se llamaba Chen Wei, y era un hombre que creía en el sueño americano, con toda la fuerza que tenía en el pecho. Había venido de China cuando era joven y trabajó como un condenado para lograr juntar dinero suficiente para abrir una tienda de telas. Lo recuerdo siempre sonriendo, incluso cuando estaba cansado, siempre diciéndole a mi madre María que la vida iba a mejorar y que un día íbamos a tener una casa grande donde ella podía tener un jardín de verdad. En 1899 finalmente logró comprar esa casa en Grant Avenue. Era una casa de 2 pisos con una tienda abajo y la vivienda arriba, y nunca había visto a mi padre tan orgulloso como el día que puso el cartel con su nombre enfrente. Mi madre lloró de felicidad y dijo que finalmente habían logrado construir algo que nadie podía quitarles, pero estaba equivocada porque había gente que podía y que iba a quitar todo igual. Yo tenía 10 años cuando el hombre del banco apareció ofreciendo un préstamo para que mi padre expandiera el negocio. Decía que con más dinero podía importar telas mejores de China y vender a las tiendas grandes de la ciudad. Mi padre desconfió al principio, pero el hombre era muy convincente y mostró papeles que parecían todos correctos. Y al final mi padre firmó porque creyó que aquello iba a hacer que la vida de la familia mejorara aún más. Durante un año todo parecía ir bien. La tienda creció
y mi padre hasta contrató un ayudante, pero entonces de repente empezaron a llegar cartas del banco diciendo que los pagos estaban atrasados y que los intereses habían aumentado. Mi padre trató de explicar que estaba pagando todo a tiempo y que los intereses no eran los que estaban en el contrato original, pero el banco mostró papeles diferentes, diciendo que estaba equivocado y que debía mucho más dinero de lo que pensaba. A finales de 1901 vinieron los oficiales y nos sacaron de casa. Simplemente llegaron un día frío de noviembre y dijeron que la propiedad ahora era del banco y que teníamos 2 horas para agarrar nuestras cosas e irnos. Recuerdo a mi madre llorando y a mi padre con esa cara de quien había recibido un golpe en el estómago y no podía respirar bien, y cómo tuvimos que ir a vivir a un cuartito minúsculo que olía a humedad y donde se podía oír las ratas caminando en las paredes de noche. Mi padre nunca volvió a ser el mismo después de eso. Era como si le hubieran arrancado algo importante de adentro y dejado solo un hueco vacío en su lugar. Siguió trabajando, pero sin ese brillo en los ojos. Y 6 meses después de perder la casa, simplemente no despertó más una mañana. Y el médico dijo que había sido el corazón, pero yo siempre supe que había sido la tristeza la que lo había matado de verdad. Mi madre trató de ser fuerte por mí. Trabajó en casas de familia, haciendo limpieza y costura, pero la tristeza también la estaba comiendo por dentro. Y hace 4 años fue a juntarse con mi padre en el cementerio, allá en lo alto de la colina. Me quedé solo en el mundo con 18 años y fue por eso que me hice bombero voluntario. Porque salvar personas de edificios en llamas era una forma de hacer algo bueno en un mundo que parecía lleno de gente haciendo cosas malas. Roberto se quedó callado por un largo rato después de que terminé de contar. Y entonces puso la mano en mi hombro y dijo que tenía que dejar eso atrás, que no servía de nada remover el pasado y que mis padres ya habían descansado y no iban a volver aunque encontrara todos esos documentos. Pero yo ya había decidido que iba a buscar esa caja fuerte, no solo por mí, sino por todas esas otras familias que habían sido robadas de la misma manera que la mía había sido. Al día siguiente volví a los escombros del banco, pero esta vez no estaba buscando sobrevivientes, sino buscando la entrada al subsuelo que Ashford había mencionado. El problema era que había mucha gente vigilando los escombros de los bancos, porque siempre aparecía gente tratando de robar lo que quedó de las cajas fuertes, así que no podía simplemente llegar allí y empezar a cavar. Fue ahí que recordé a Fernanda Way, una mujer que trabajaba como escribiente en el banco y que conocía de vista porque vivía cerca del barrio chino. Logré encontrarla en uno de los refugios temporales, y cuando le conté que tenía información sobre fraudes que Ashford había cometido contra familias chinas, vi sus ojos llenarse de lágrimas y me di cuenta de que ella sabía algo. Me llevó a un rincón más privado y contó que siempre sospechó que había algo malo pasando en el banco, porque veía documentos que no coincidían unos con otros y escuchaba conversaciones entre Ashford y Patterson que ellos pensaban que nadie estaba prestando atención. Pero ella era solo una escribiente china en un banco lleno de hombres blancos poderosos, así que ¿quién le iba a creer si trataba de denunciar algo? Y además tenía miedo de perder el empleo y no conseguir ningún otro. La entrada al subsuelo, explicó, está en la parte de atrás del edificio, donde había una escalera de metal que bajaba directo a la caja fuerte principal. Si la estructura no se derrumbó completamente allí, deberías poder llegar hasta allá, pero ten cuidado porque Patterson está por ahí haciendo preguntas y tratando de entrar a los escombros también. Y es un hombre peligroso que no le va a gustar nada saber que hay alguien detrás de esos documentos. Agradecí su información y prometí que si lograba encontrar las pruebas, iba a hacer que todos supieran lo que había pasado. Ella agarró mi mano y dijo que su propia familia había perdido una pequeña lavandería ante el banco en 1903
y que ver que se hacía justicia iba a significar más para ella de lo que yo podía imaginar. Esperé hasta que cayera la noche para volver a los escombros del banco, llevando conmigo una linterna, algunas herramientas que tomé prestadas sin exactamente pedir permiso, y la combinación de la caja fuerte que Ashford me había dado. La luna estaba casi llena, así que se podía ver razonablemente bien, y me moví entre los destrozos tratando de hacer el mínimo ruido posible. Encontré la parte de atrás del edificio donde Fernanda había dicho que estaba la escalera, pero la entrada estaba bloqueada por una viga grande y un montón de ladrillos. Empecé a trabajar despacio, moviendo los ladrillos uno por uno y tratando de descubrir una forma de pasar por debajo de la viga sin hacer que todo se derrumbara. Y estaba tan concentrado en eso que casi no escuché los pasos acercándose detrás de mí. «Estás buscando algo específico, muchacho», dijo una voz que sonaba como vidrio, siendo rayado. Y cuando me di vuelta, vi a un hombre alto de traje oscuro que estaba sucio de polvo, pero todavía trataba de mantener ese aire de importancia. Supe inmediatamente que ese era James Patterson, el abogado que había ayudado a Ashford en todo el esquema. «Solo estoy buscando sobrevivientes», respondí tratando de mantener la voz firme. «Es mi trabajo como rescatador». Sonrió de esa manera que no llegaba a los ojos y dijo que sabía muy bien lo que estaba buscando, que había escuchado que estaba haciendo preguntas sobre Ashford y sobre documentos viejos que ya no le interesaban a nadie ahora que el banco se había vuelto polvo. «Esos documentos, si es que existen», continuó acercándose a mí, «son propiedad privada del banco y tocarlos sin autorización es crimen federal. Además, no vas a querer causar problemas para tu carrera de bombero haciendo acusaciones falsas contra personas respetadas que desafortunadamente ya no están aquí para defenderse, ¿verdad?» Sentí rabia subiéndome por la garganta, pero sabía que no podía pelear con él allí, no sin tener las pruebas primero. Así que simplemente me encogí de hombros y dije que tenía razón, que debía haber entendido mal lo que el viejo había dicho antes de morir, y que me iba a ir y dejar los escombros en paz. Siguió mirándome con desconfianza, pero terminó dejándome pasar, y volví al campamento planeando qué hacer a continuación. Roberto estaba esperándome y se dio cuenta por mi cara de que había algo mal. Le conté sobre el encuentro con Patterson, y negó con la cabeza diciendo que debía desistir de aquello antes de que me metiera en problemas de verdad. Pero cuanto más pensaba en eso, más seguro estaba de que no podía desistir, no cuando estaba tan cerca de lograr hacer algo de justicia para mi padre y para todas esas otras familias. Pasé los 2 días siguientes haciendo mi trabajo normal de rescate durante el día y planeando cómo iba a lograr entrar a ese subsuelo durante la noche. Y fue ahí que tuve una idea que era arriesgada, pero que podía funcionar. Roberto tenía un primo que trabajaba en la compañía de gas y que estaba ayudando a verificar los caños que habían roto durante el terremoto, y esos tipos tenían autorización para entrar a cualquier lugar porque nadie quería arriesgar más explosiones. Logré convencer a Roberto de hablar con su primo, un tipo llamado Miguel, que tenía una cara honesta y que se indignó cuando le conté toda la historia sobre el esquema del banco. Me prestó un uniforme de la compañía de gas y una carpeta con papeles que parecían oficiales y dijo que si alguien preguntaba, debía decir que estaba verificando fugas en los caños que pasaban cerca de los escombros del banco. La tarde siguiente volvía ya vestido con el uniforme, y esta vez los guardias que estaban vigilando los escombros apenas me miraron. Solo asintieron con la cabeza y me dejaron pasar. Fui directo a la parte de atrás del edificio donde estaba la entrada al subsuelo, y esta vez trabajé más rápido porque sabía que no tenía mucho tiempo antes de que alguien empezara a sospechar. Logré mover la viga lo suficiente para crear una abertura por donde podía pasar,
y cuando miré hacia abajo, vi la escalera de metal todavía intacta, bajando hacia la oscuridad. Encendí mi linterna y empecé a bajar, probando cada escalón antes de poner mi peso en él, porque el óxido había comido partes del metal y no quería caerme y romperme el cuello allí abajo donde nadie me iba a encontrar. El subsuelo estaba inundado con unos 15 centímetros de agua sucia que había fugado de algún caño roto, y el aire tenía ese olor de tierra mojada mezclado con algo químico que probablemente era de los productos que guardaban allí. Caminé despacio, apuntando la linterna para todos lados, hasta encontrar una puerta pesada de metal con una rueda grande en el medio, el tipo de puerta que se ve en cajas fuertes de banco en las películas. Mi corazón estaba latiendo tan fuerte que podía escuchar el sonido en mis oídos, y las manos estaban sudando tanto que tuve que secarlas en el pantalón antes de tratar de girar la rueda. Primero intenté sin poner la combinación y obviamente no funcionó. Así que respiré hondo y empecé a girar siguiendo los números que Ashford me había dado. 18 para la derecha, 03 para la izquierda, 39 para la derecha de nuevo. Por un momento terrible pensé que no iba a funcionar, que tal vez el viejo me había dado los números equivocados o que había entendido mal. Pero entonces escuché un clic alto y la rueda empezó a girar más fácil. Tiré de la puerta con toda la fuerza que tenía y se abrió despacio, chirriando como si estuviera quejándose de haber sido despertada después de tanto tiempo. Dentro de la caja fuerte había estantes de metal, llenos de cajas de archivo y carpetas organizadas por año. Y también había algunas joyas y dinero que probablemente pertenecían a los clientes del banco. Pero yo no estaba interesado en nada de eso. Lo que quería eran los documentos, y empecé a buscar por las cajas, mirando las etiquetas que decían qué había dentro de cada una. Encontré finalmente una caja con una etiqueta que decía Propiedades ejecutadas 1898 a 1904. Y cuando la abrí, vi pilas y pilas de documentos organizados por orden alfabético. Mis dedos estaban temblando cuando empecé a hojear buscando la letra C, y fue ahí que encontré la carpeta con el nombre Chen Wei escrito enfrente con esa letra cuidadosa de quien tenía tiempo de sobra para hacer las cosas bonitas. Dentro de la carpeta estaba la escritura original de nuestra casa, esa que mostraba que mi padre había comprado el inmueble de forma legal y había pagado todo correctamente. Y también había una copia del contrato de préstamo verdadero que era completamente diferente al que el banco había usado para tomar nuestra propiedad. Había incluso una carta del propio Ashford para Patterson, donde explicaba en detalle cómo iban a falsificar los documentos falsos y hacer parecer que la deuda era mucho mayor de lo que realmente era. Agarré toda la carpeta y seguí buscando, encontrando carpetas de otras familias chinas que habían sufrido el mismo esquema. Estaba la familia Liu, que había perdido una ferretería, la familia Wong, que había perdido un restaurante pequeño pero lucrativo, y tantas otras que ni conocía, pero que merecían recuperar sus propiedades. Estaba tan concentrado en eso que casi no escuché el ruido de pasos en la escalera de metal allá arriba. Apagué mi linterna rápidamente y me quedé parado en la oscuridad, escuchando los pasos bajar despacio, y entonces vi la luz de otra linterna apareciendo en la entrada del subsuelo. Era Patterson y no estaba solo. Había 2 hombres más con él que parecían el tipo de gente que contratas cuando quieres que alguien sea convencido de forma no muy gentil de hacer algo. «Sabía que ibas a volver aquí, muchacho». La voz de Patterson resonó en el espacio cerrado del subsuelo, y me facilitaste mucho la vida viniendo solo y de noche cuando nadie va a oír si gritas. Se acercó más, y la luz de su linterna iluminó mi cara,
y vi que estaba sosteniendo un arma pequeña que brillaba con un reflejo siniestro. «¿No entiendes que esas familias ya perdieron todo hace tiempo?», continuó con esa voz tranquila de quien está explicando algo obvio a un niño tonto. «Y andar tocando esto ahora no va a traer a nadie de vuelta ni arreglar nada. Además, con el terremoto destruyendo todos los registros públicos de la ciudad, esos documentos que estás sosteniendo son las únicas pruebas que existen, y si desaparecen entonces, es como si nada de esto hubiera pasado nunca». Apreté las carpetas contra el pecho y dije que no iba a dejarlo destruir esas pruebas, que había demasiada gente que merecía justicia y que no me importaba si me disparaba porque ya había perdido todo lo que tenía valor para perder cuando mis padres murieron. Se rió de esa manera helada y dijo que yo era un tonto idealista, igual que mi padre había sido, y que el mundo real no funcionaba con ideales sino con poder y dinero. Fue ahí que tuve un momento de suerte, que hasta hoy pienso que fue mi padre cuidándome desde arriba, porque en ese exacto momento la tierra tembló de nuevo con una réplica del terremoto que no era tan fuerte como el primero, pero que fue suficiente para hacer que los escombros allá arriba empezaran a derrumbarse de nuevo. Patterson y los dos matones instintivamente miraron hacia arriba con miedo de que el techo se derrumbara, y aproveché esos 2 segundos de distracción para correr en la dirección opuesta del subsuelo donde había visto otro pasaje cuando estaba buscando la caja fuerte. Escuché gritos detrás de mí y un disparo que rebotó en la pared de metal haciendo un ruido ensordecedor. Pero seguí corriendo en la oscuridad con las carpetas debajo del brazo, tanteando las paredes para encontrar la salida. El pasaje llevaba a un túnel estrecho que debía ser para mantenimiento de los caños, y tuve que agacharme y casi arrastrarme para pasar, pero finalmente vi una luz débil al final y seguí hacia ella. Salí en una calle lateral que quedaba a 2 cuadras del banco, cubierto de barro y rasguñado, pero todavía sosteniendo las carpetas como si mi vida dependiera de ellas, lo que probablemente era verdad. Corrí lo más rápido que pude de vuelta al campamento de los rescatadores, y cuando Roberto me vio llegar, así cubierto de suciedad y jadeando, ni preguntó nada. Solo me jaló dentro de su tienda y ayudó a esconder los documentos debajo de nuestros sacos de dormir. En los días siguientes me quedé vigilando esperando que Patterson apareciera, pero parece que había decidido que no valía la pena el riesgo de venir detrás de mí en público, especialmente ahora que tenía las pruebas y podía causar un escándalo enorme si algo me pasaba. O tal vez simplemente se dio cuenta de que estaba peleando una batalla perdida, porque con Ashford muerto y la ciudad entera necesitando ser reconstruida, nadie iba a querer defender un esquema de fraude contra inmigrantes chinos. Esperé una semana más hasta que las cosas se calmaran un poco y la ciudad empezara a tener algún tipo de orden de nuevo. Y entonces fui a buscar un abogado que pudiera ayudarme a usar esos documentos de la forma correcta. La mayoría de los abogados que traté de hablar no quisieron ni escucharme cuando vieron que era chino y estaba hablando sobre un banco importante. Pero finalmente encontré a un tipo llamado Thomas Chen, sin parentesco conmigo, pero con el mismo apellido, que tenía oficina en Chinatown y que atendía principalmente inmigrantes. Cuando le mostré los documentos, sus ojos se pusieron como platos y dijo que aquello era dinamita pura, que con esas pruebas podíamos no solo procesar al banco, sino también a Patterson y cualquier otra persona que hubiera participado del esquema. Aceptó llevar el caso sin cobrar nada adelantado. Dijo que iba a recibir un porcentaje si ganaba y que aquello era exactamente el tipo de justicia por la que había entrado a la abogacía. El proceso fue largo y complicado porque los tribunales estaban llenos de casos relacionados con el terremoto y porque la parte contraria hizo de todo para demorar y dificultar. Pero Thomas era persistente y no los dejó enredar.
Cada vez que había una audiencia, yo iba también. Me sentaba allá al fondo de la sala y me quedaba mirando a Patterson, que trataba de mantener esa cara de inocencia, pero que yo veía sudar frío cada vez que Thomas mostraba una prueba más del esquema. Tomó 6 meses desde el día que encontré a Ashford en los escombros, hasta el día que el juez finalmente golpeó el martillo y declaró que todas esas propiedades habían sido tomadas de forma fraudulenta y debían ser devueltas a los dueños originales o a sus herederos. Patterson fue condenado a 5 años de prisión por fraude y falsificación de documentos, y el banco tuvo que pagar indemnizaciones a todas las familias afectadas. El día más importante para mí fue cuando logré encontrar a Samuel Liu, el patriarca de una de las familias que había perdido la ferretería, y pude entregarle personalmente la escritura original que probaba que la propiedad era suya. Era un hombre viejo de cabellos todos blancos que caminaba encorvado apoyado en un bastón, pero cuando sostuvo ese papel en las manos temblorosas, sus ojos se llenaron de lágrimas y me abrazó fuerte diciendo: «Gracias en chino, mandarín mezclado con cantonés y con palabras en inglés que apenas podía pronunciar bien. La propiedad ya no existe porque fue destruida en el terremoto», dijo, sosteniendo mi cara con las 2 manos. Pero saber que era mía de verdad y que esos ladrones no ganaron al final hace que mi corazón finalmente descanse en paz. Me invitó a cenar a su casa, que era solo un cuartito pequeño donde vivía con la hija y los nietos. Pero la comida estaba deliciosa y todos me trataron como si fuera parte de la familia. Después de la cena fui solo hasta el cementerio donde mis padres estaban enterrados. Era un lugar en lo alto de una colina desde donde se podía ver la bahía y las luces de la ciudad que estaba lentamente reconstruyéndose de las cenizas. Me quedé allí parado frente a las 2 lápidas simples de piedra y les conté todo lo que había pasado, sobre cómo había encontrado las pruebas y logrado hacer justicia aunque había demorado tanto tiempo. «Sé que esto no los trae de vuelta», dije, sintiendo las lágrimas bajar por mi cara, «y sé que nunca vamos a tener esa casa de vuelta ni esa vida que teníamos antes de que todo se derrumbara. Pero al menos ahora todos saben la verdad sobre lo que les hicieron a ustedes y a tantas otras familias buenas que solo estaban tratando de vivir una vida honesta. Y el hombre que hizo esto no va a ser recordado como un banquero respetado, sino como el ladrón y el mentiroso que realmente era». El viento frío de la noche sopló, trayendo el olor salado del mar, y me quedé allí un rato más, solo sintiendo su presencia de alguna forma, como si me estuvieran diciendo que todo estaba bien y que estaban orgullosos de mí. Cuando finalmente bajé la colina de vuelta a la ciudad, me sentí más ligero de lo que me había sentido en años, como si un peso enorme hubiera sido sacado de mis hombros. En los meses siguientes seguí trabajando como bombero, pero ahora cada vez que salvaba a alguien de un edificio en llamas o sacaba a alguien de los escombros, pensaba que estaba haciendo más que solo mi trabajo. Estaba honrando la memoria de mis padres y de todas esas familias que habían sido perjudicadas por gente poderosa que pensaba que podía hacer lo que quisiera sin nunca pagar por las consecuencias. Fernanda Wei consiguió un trabajo mejor en un banco diferente que estaba siendo construido en Chinatown, un banco hecho específicamente para atender a la comunidad china y que tenía reglas claras para garantizar que nadie fuera engañado de nuevo. Siempre me saludaba cuando nos encontrábamos en la calle y una vez me dijo que finalmente podía dormir de noche sin soñar con todos esos documentos falsos que había visto pasar por su escritorio en el banco de Ashford. Roberto siguió siendo mi mejor amigo y compañero de rescate y nunca más habló sobre esa noche en que casi desistí de buscar los documentos porque él me había aconsejado dejar el pasado en paz. Creo que entendió que algunas cosas uno simplemente no puede dejar atrás.
no cuando tiene la oportunidad de hacer alguna diferencia, aunque sea pequeña, en un mundo que muchas veces parece demasiado grande y demasiado injusto para que una sola persona cambie algo. San Francisco tomó años para reconstruirse completamente después del terremoto. Y hasta hoy, cuando camino por las calles y veo los edificios nuevos y las casas reformadas, pienso en todo lo que se perdió, pero también en todo lo que se encontró en esos días terribles de abril de 1906. Perdí a mis padres mucho antes del terremoto por culpa de la codicia de hombres que pensaban que poder y dinero eran más importantes que vidas humanas. Pero en esos escombros y en ese caos encontré un propósito que cambió quién era. Hay una frase que Samuel Liu me dijo en esa cena en su casa, una sabiduría antigua china que aprendió de su padre. Dijo que la justicia puede demorar en llegar, pero cuando llega, brilla más fuerte que 1000 soles y calienta el corazón de todos los que sufrieron en la oscuridad. En ese momento me pareció bonito, pero no entendí completamente lo que quiso decir. Pero hoy, después de todo lo que pasé, entiendo perfectamente. No salvé a mis padres y no logré traer de vuelta esos años de felicidad que tuvimos antes de perder todo. Pero salvé su honor y el de decenas de otras familias que merecían ser recordadas como personas honestas y trabajadoras, y no como deudores que no supieron cuidar lo que tenían. Y tal vez, al final de cuentas, eso es lo que importa, no lo que perdemos, sino lo que hacemos con lo que queda después de que todo se derrumba. Hoy, cuando miro la ciudad reconstruida, veo no solo edificios y calles, sino también todas las historias de las personas que viven en ellos. Historias de pérdida y reinicio, de injusticia y redención, de cómo incluso cuando todo parece perdido, todavía existe una oportunidad de hacer lo correcto. Y agradezco todos los días por haber tenido el coraje de no dejar que esos documentos desaparecieran en las cenizas, por haber luchado contra gente más poderosa que yo y por haber honrado la memoria de mis padres de la única forma que podía. Héctor Ashford murió pensando que una confesión de última hora iba a limpiar su conciencia y hacerlo digno de alguna misericordia divina. Pero creo que estaba equivocado, porque justicia de verdad no viene de palabras dichas. Cuando la muerte ya está tocando la puerta, justicia viene de acciones concretas que arreglan el daño que fue hecho. Me dio la información que necesitaba, pero fue mi elección usar esa información para hacer lo correcto. Y es esa elección la que cargo conmigo todos los días como un recordatorio de que cada uno de nosotros tiene el poder de cambiar al menos un pedacito del mundo si tenemos coraje suficiente para intentarlo. Y ahora, siempre que rescato a alguien de los escombros, literal o figurativamente, pienso en cómo a veces las cosas más importantes que encontramos no son las personas vivas, sino las verdades enterradas que necesitan ser traídas a la luz antes de que sea demasiado tarde. El terremoto destruyó San Francisco, pero también reveló mucho que estaba escondido, y en mi caso reveló una oportunidad de hacer justicia que nunca hubiera tenido si ese edificio no se hubiera derrumbado justo encima del hombre que había destruido mi familia. La vida es extraña así, llena de coincidencias que a veces parecen propósito, y elijo creer que había un propósito en todo aquello, que mi padre y mi madre de alguna forma conspiraron allá arriba para ponerme exactamente en el lugar correcto, en el momento correcto para oír esa confesión y tener la oportunidad de transformar las últimas palabras de un hombre moribundo en justicia real para tantas personas que habían desistido de algún día ser escuchadas.